buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? Sí, ¿no? Sí. Sí. Buenas tardes a todos. Nos toca participar en la primera mesa tras la comida, ¿no? Y entre la comida y los que no sois de Canarias, el calorcito, yo creo que más de uno es posible que caiga. Así que vamos a tratar de hacer que la mesa sea lo más entretenida posible. Lo primero de todo, muchísimas gracias a todos por asistir. Yo soy Pablo Bascones, soy socio de PwC y además presido la Comisión de Sostenibilidad del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, motivo fundamental por el que estoy moderando esta mesa. Y me acompañan Noelia Costa. Noelia Costa es socia de Baker Tilly, vicepresidenta segunda del Colegio de Auditores Censores de Cataluña, miembro de la Comisión de Sostenibilidad también del Instituto de Censores Jurados de Cuentas y profesora del Máster de Sostenibilidad. Y me pedía, cuando me dijo que la presentara, que dijera también que tiene 2 niños. Yo, Noelia, tengo 3. Tú eres demasiado atrevido. Alberto Castilla. Alberto tiene más de 20 años de experiencia, específicamente en sostenibilidad. Ha sido compañero mío, ¿no?, en una etapa en PwC y nos conocemos ya desde hace muchos años. Y ahora mismo pues, lidera la práctica de sostenibilidad de EY en España y adicionalmente tiene el gorro de liderar el ámbito de mercados a nivel de MEA de la práctica de sostenibilidad también. Miembro también de la Comisión de Sostenibilidad de Censores Jurados de Cuentas y un hijo. ¿Qué tal, Pablo? Menos atrevido. Bueno, hoy hablamos de la famosa directiva CSRD, que la verdad cuando se mira el programa cualquiera diría hace 5 años, ¿no?, que más de la mitad del programa iba a versar alrededor de la directiva, que las palabras también de Santiago esta mañana iban alrededor de la directiva CSRD, ¿no? Yo creo que es un momento para los que nos dedicamos a la sostenibilidad desde hace muchos años. La verdad es que pletórico. Estamos muy orgullosos de lo que está ocurriendo. Es, yo creo que una gran oportunidad para la práctica de auditoría, ¿no? Y me gustaría reseñar de alguna forma un poco lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Veníamos del ámbito de la voluntariedad hasta el año 2018, una voluntariedad donde a lo mejor había, no sé, unas 100 empresas en España que voluntariamente preparaban una memoria de sostenibilidad y la sometían a una verificación por parte de un externo, que presentaban memoria de sostenibilidad bastantes más, igual 600, 700, pero sometida a una verificación por parte de un externo hablábamos de un entorno de unas 100 empresas, ¿no? De repente aparece la Ley 1098, Día de los Santos Inocentes, que es la Ley de Información No Financiera, que transpone la Directiva de Información No Financiera Europea, donde en España vamos mucho más allá en varios ámbitos. Lo primero, es obligatorio que se formule el estado de información no financiera en el Consejo de Administración. En segundo lugar, era obligatoria la verificación, algo que ocurre en España y en Italia y en Francia, nada más. Adicionalmente, aplica un elenco mayor de compañías y, además, te obliga a reportar una serie de métricas e indicadores y desgloses que no ocurre en otros países miembros de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que transcurridos unos años de aplicación de la Directiva de Información No Financiera, la Unión Europea se da cuenta que eso no está funcionando, que de alguna forma no hay informes homogéneos, que no son informes fiables porque no son revisados por parte de un tercero, y surge la famosa Directiva CSRD, que implica grandes cambios, ¿no? Por un lado, los famosos estándares SRS, European Sustainability Reporting Standards, o NACE en español. Son las normas europeas de sostenibilidad donde hay más de 1.100 requerimientos de información cuantitativo y cualitativo versus los alrededor de 80 que requería la Ley de Información No Financiera. Además, requerimientos sobre la cadena de valor y sobre información prospectiva. Es decir, imaginemos que a un auditor financiero os pidieran que revisarais el EBITDA de vuestra cadena de suministro. Os echaríais las manos a la cabeza, pero toda la cadena de suministro tiene el EBITDA calculado. Pues ahora se pide que reportes la huella de carbono de la cadena de suministro y que la revise un tercero, ¿no? Es decir, ha ido más allá en muchas cuestiones. También en información prospectiva, ¿no? Ponte en 2030, 2040, 2050 y dime cuáles son los riesgos climáticos, ¿no? Y luego tenemos, como gran diferencia respecto a la Directiva de Información No Financiera, que habrá profundizado Santiago en él, el régimen sancionador y supervisor al nivel de la información financiera, ¿no? Bueno, hay muchas otras diferencias, pero yo creo que para discutir y hablar sobre ellas tenemos, como decía, a Noelia y a Alberto. Y me gustaría empezar con Alberto. Alberto, yo siempre digo que esto es una directiva de gestión y de transformación del modelo de negocio disfrazada en directiva de reporting. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Pues que lo dices muy bien, la verdad. Eso es lo primero que tengo que decir. Lo segundo,
Yo suelo decir que es una directiva tramposa, que está disfrazada de reporting, pero que lo que requiere es más cosas. Que va a tener... El reporting es el impacto, digamos, más directo. Hay que reportar más de 1000 data points. Entonces, el primer reto que tienen que asumir las compañías es cuál es ese data point, cuál es la tecnología, cuál es el proceso, cuáles son los equipos. Al fin y al cabo eso lo resolverán con un botón mágico que lo pulsarán, a lo mejor dentro de 100 años, ¿no? Pero conceptualmente pulsarán un botón mágico y con eso tendrán la información. Y con eso podríamos decir que si está bien los sistemas, existen controles, pues el auditor lo revisará. Pero eso no es suficiente para el objetivo de la norma, que es reorientar flujos de capital hacia actividades sostenibles y hacer la información más comparada. Entonces, la directiva también requiere decisiones en 4 ámbitos, en el ámbito de la estrategia, del gobierno, de los impactos, riesgos, oportunidades, de las métricas y objetivos. Es decir, que es más retador tanto para la compañía como para el verificador publicar los objetivos a corto, medio y largo plazo en relación con las emisiones o tenerlos. Entonces, la obligación y el requisito de reporting relacionado con las decisiones es un tema de gestión y eso es lo que trata de empujar la directiva. Y luego creo que hay 2 temas más importantes también. Uno es cuál va a ser el impacto como reto de la cultura corporativa en relación con el conocimiento de la sostenibilidad. Pablo, tú y yo llevamos trabajando, y Noelia, mucho tiempo en sostenibilidad. Y el otro día yo decía, si llevo 24 años trabajando en sostenibilidad, esto os va a gustar a los auditores, no hay semana en mi vida profesional que alguien haya hecho un chiste sobre a lo que me dedico, ¿no? Durante 20 y tantos años. Y te veo, Patricia, te has reído porque creo que compartimos eso, ¿no? Claro, eso en un momento en donde se ha aprobado se está en proceso de transposición, donde hay mucho requisito de reporting, donde exige decisiones, eso se traduce que uno de los grandes retos para el verificador y también para las compañías es cómo integramos esto en la gestión, en el día a día y cuál es el impacto también financiero que tiene y sobrevivir a las chanzas. Sobre no hay semana, ¿no?, que te hagan un chiste, tampoco hay semana en la que no te tengas que actualizar de algo en materia de sostenibilidad. Yo recuerdo hace unos años dando una charla a potenciales consejeras, era un evento de mujeres, que se levantó a hacer una pregunta, era una presidenta de una compañía, dice, bueno, todo esto está muy bien, pero dime un papelote de 20 páginas que me pueda leer y con eso ya tenga el discurso. Claro, por un lado me resultó un poco ofensivo, ¿no? Yo también llevo 24 años trabajando en esto y digo, joder, si hubiera descubierto ese papel, ¿no? Ya no hubiera tenido que trabajar tanto, ¿no? Pero le dije, hace 24 años, ¿cómo se valoraba una empresa? Descuento de flujos de caja, era financiera ella, ¿no? Sí. Por múltiplos, sí, y ahora también. Pues en sostenibilidad no tiene nada que ver lo que ocurre de un año para otro. Es decir, aquí el gran reto de todos, de mantenernos continuamente actualizados, ¿no? Y ante esto, a mí me preocupa el riesgo de la aplicación de la directiva. ¿No crees que tenemos el riesgo de que se haga un tick on the box, ¿no? Sí. El primer año cumplo y ya está, actualizo los próximos años los informes? Yo creo que voy a contar otra anécdota ligado con lo que dices. Yo creo que sí, tenemos ese riesgo, pero yo creo que también tenemos que tener paciencia con nosotros mismos. No pretendamos... O sea, la historia de la contabilidad no tiene más de 2 años, tiene más de 20, tiene más de 200. ¿No? Lo que estamos haciendo con esta norma es, en 2 años, tratar de tener el mismo nivel de madurez de desarrollo de una profesión que tenemos en la información financiera. Entonces, sí el riesgo del tick on the box, pero paciencia. A lo mejor este primer año las compañías también tienen que sobrevivir y tienen que buscar la forma, ¿no?, de primero cumplir con la regulación y luego seguir avanzando. Hace unos meses, digo por la anécdota, ¿vale?,
Te estamos destrozando la mesa, Pablo, Sí. perdón. Pero, Bueno, después veré. No, pero ligado con lo que estamos hablando, que es lo que... Estos son casos reales. Explicando el impacto de la directiva en una comisión de auditoría, estamos entre colegas, ¿no? Entiendo que esto es... que esto queda entre nosotros. Bueno, en una comisión de auditoría, explicando CSRD, me interrumpe el presidente de la comisión de auditoría y me dice: Alberto, ¿has probado el vino ecológico? Sí. ¿Y qué? Y digo, no me gusta nada el vino ecológico. No. Dice, pues esto es lo mismo. Y digo, no. Digo, sí, es lo mismo. ¿Cuánto vale la botella de vino ecológico? No, 12 euros. Para ti no lo vale, pero para otro tipo de personas sí lo vale. El impacto de la sostenibilidad en este caso está creando un nuevo subsector, un nuevo producto que a nosotros dos a lo mejor no nos gusta, pero que está arañando cuota de mercado al vino tradicional, ¿no? Este es el tipo de conversaciones que nos encontramos en las comisiones. Noelia, más de 1.100 requerimientos de información, ha dicho Alberto, ¿no? 1.100 Sí. data points, ¿no?, en la jerga que utilizamos en el ámbito de los estándares. Hay que reportarlo todo. ¿Qué nos puedes Todo. contar? ¿Qué nos puedes contar de la doble materialidad? Y sobre todo, ¿te estás encontrando que los clientes, que las empresas, no tus clientes, que las empresas en general estén aplicando adecuadamente los requerimientos de la doble materialidad que marcan los estándares? Bueno, primero de todo, voy a intentar estar a la altura de Pablo y de Alberto. Bueno, la altura no es algo que nos defina No. ni a Pablo ni a mí. Profesionalmente. Bueno, 1.100, por supuesto que no. Y para endulzar un poquito ese número de más de 1.100 data points, sí que es cierto, para hacer, que estamos también nosotros acostumbrados a hablar en grosso modo, ¿no?, el 75% de esos data points son narrativos, cualitativos. El otro 25% estamos hablando de semi-narrativos o cuantitativos para hacer el número un poco más dulce y menos impactante, ¿no? Y es cierto que el 25% de ellos, aproximadamente, son voluntarios. Entonces, pero igualmente son muchos, ¿no? De los 80 que comentaba a 1.000, 1.100 o los que te apliquen, son muchos. Entonces, ¿cómo vamos a saber que tenemos que reportar o que no tenemos que reportar? Y ahí viene la figura que comentaba, ¿no?, la doble materialidad que todos estamos escuchando y que realmente es un cambio, porque hasta ahora se suponía que las empresas también trabajaban la materialidad, como podían y como querían y, bueno, trabajaban la materialidad, ¿no?, en principio, pero sí que es cierto que trabajábamos la materialidad a lo mejor de una manera diferente. Si tú utilizabas las directrices GRI, pues tenías una doble materialidad de impacto. En la normativa internacional teníamos la materialidad de riesgos y oportunidades más vinculada al ámbito financiero. Y ahora aparece esa novedad, ¿no?, ese combo de la doble materialidad, que es un punto diferente y que las empresas van a tener que trabajar de una manera diferente. Sí que van a poder utilizar la base que ya tiene en GRI, porque Frank lo comenta, ¿no?, vas a poder aprovechar parte del trabajo que tienes realizado, pero es un reto porque hay que cambiar el chip. Entonces, ¿lo están haciendo? Bueno, otra cosa, que es que voy hablando y se me va, ¿no? Cuando tú trabajes la doble materialidad tendrás unos hitos, tendrás todo un listado, tendremos que evaluar la relevancia de esos hitos para ir trabajando en ellos. Entonces, cuando tú tengas ese listado de esos hitos más relevantes, pues te irás a la SRS temática que te corresponda y trabajarás esos data points. Y así encontrarás qué número de data points tienes que hacer. Independientemente, hay algunos que sí o sí tienes que reportar, ¿no?, como podría ser, pues, la metodología de ese cálculo de la doble materialidad, cómo interactúa con la estrategia y el cambio climático, que tendrías que justificar de una manera diferente y más exhaustiva, ¿no?, por qué no aplica. Entonces, así vamos a poder saber qué número de data points vamos a tener que trabajar y se reducirá, ¿no? Pero claro, todo está en base a esa doble materialidad, que es ahí donde el auditor está un poco cogido, porque los criterios los marca la entidad para evaluar esa doble materialidad. Entonces, a veces a mí me ha pasado en materialidad que salen unos datos y la empresa quiere introducir más datos, ¿no?, de los que corresponden. Entonces, a lo mejor tenemos que pensar si ese
si esa doble materialidad está bien ejecutada o no está bien ejecutada. Porque si quieres introducir un dato que no te corresponde según ese análisis, es que a lo mejor, ¿no?, ahí viene un poco el criterio, el escepticismo profesional que vamos a tener que introducir. Pero sí que es cierto que a fecha de ahora, mi experiencia, también yo no tengo, que es una cosa que habíamos comentado, yo no tengo clientes de la ola 1, mis clientes y mi experiencia están en la ola 2, no están trabajando a fecha de ahora la doble materialidad. Se la están proyectando. Has comentado 75% cualitativo, 25% cuantitativo, cosa que es cierto. Un matiz, hay cualitativos muy sencillos Sí. y hay otros cualitativos que son mucho más complejos que cualquier métrica cuantitativa. Por ejemplo, pensemos en evaluar los riesgos climáticos, físicos y las implicaciones financieras de los mismos a futuro. Sí. No solo más complicados de elaborar, sino más complicados de revisar y verificar, ¿no? No sé si tenéis alguna opinión, alguno de los dos, a este respecto, de métricas cualitativas y el reto que tenemos por delante con algunas métricas cualitativas desde un punto de vista de revisión. Bueno, empiezo yo y después tú tendrás muchas más dale, experiencias, ¿no?, que las mías. Bueno, yo creo que también uno de los puntos de los grandes retos que tenemos, ¿no?, es la cantidad de volumen de estimaciones, ¿no? Porque cuando la métrica comenta, ¿no?, el EFRAG comenta, oye, no tener un dato exacto no significa que no debas darlo. O sea, realiza estimaciones oportunas. Y esto siempre hay un grado de incertidumbre muy potente y siempre como verificadores pues nos cuesta más, ¿no?, revisar esas estimaciones. Entonces, para mí toda la sostenibilidad tiene un alto grado, ¿no?, en estimaciones, porque habrá métricas, como tú dices, que no vamos a poder cuantificar de una manera sencilla. Y el impacto de los riesgos climáticos, como has comentado los físicos, puede ser muy complicado de evaluar cómo te va a impactar esto en los estados financieros. ¿Y la cadena de valor? Porque, claro, aquí hay un phase-in, ¿no?, un periodo que te dan en muchas de las métricas de cadena de valor para darlo más adelante, pero ¿qué impacto puede tener esto en las pymes? Bueno, brutal. Yo creo que es otro de los grandes retos que tenemos, no solo calcular esa doble materialidad, sino la cadena de valor. Claro, cadena de valor entendida como todas las actividades que se producen en un proceso productivo. O sea, si nosotros tenemos una fábrica de yogures, la comida de las vacas, la extracción de la leche, dónde va a la refrigeración, el transporte hasta la fábrica, la fabricación, el transporte hasta el cliente, todo. Entonces, y no todo está a tu alcance, esa información, ¿no? Porque, o las farmacéuticas, que muchísimas tienen la producción subcontratada. Entonces, claro, no está a tu alcance esa información. Entonces, vas a tener con esa doble materialidad que trabajamos, evaluar que no vas a tener que reportar toda la cadena de valor, solo aquello que sea relevante, ¿no? Entonces, ¿qué puntos de la cadena de valor son relevantes para tu empresa, para tu grupo? Y entonces tienes que obtener esa información y es un gran reto. Y para pymes también. Entonces, EFRAG es conocedor de ese gran reto y también nos abre ventanas, como tú has dicho, esos 3 años que tenemos, ¿no?, de ir trabajando el dato, de poder obtenerlo. No tenemos por qué dar un dato cuantitativo durante ese periodo, sino marcar tu hoja de ruta, cómo lo vas a hacer. Entonces, también nos introduce otras ventanas, como ya introduce el hecho de decir, oye, a lo mejor no vas a poder obtener la información primaria de una manera correcta. Entonces, introduce estimaciones, puedes obtener datos de otras maneras de tu cadena de valor. Entonces, realmente para mí es uno de los grandes retos. Entonces, ¿cómo afecta a las pymes? Claro, entonces ahí viene cuando muchísimas empresas te dicen, a mí me aplica, ¿no? me aplicarán las SRS. Digo, no, a ti no te aplican las SRS, pero te pueden aplicar de una manera indirecta. Otra cosa es que lo quieras hacer de voluntaria, pero no te aplican. Te aplicarán porque tu proveedor o tu cliente te lo solicita. ¿Hasta qué punto? Y creo que ya lo han comentado en la mesa anterior, pues hasta, en teoría, ¿no?, la norma dice que hasta las pymes cotizadas, hasta lo que se les requiere a las pymes cotizadas. Pero claro, si tu proveedor, que representa el 40%, ¿no?, de tu cifra de negocio, te exige algo, pues no sé cómo no decirle que no.
Entonces, para las pymes es también un gran reto, pero también es una oportunidad. Otro gran reto que tenemos, Alberto, esta te la lanzo a ti, es el tema del greenwashing, ¿no? Va a haber mucho postureo porque venimos de un mundo de informes de sostenibilidad previo a la Ley de Información No Financiera, de informes de sostenibilidad que era puro marketing. De hecho, normalmente en las organizaciones incluso liderado por el Departamento de Comunicación, y era el documento de venta de la compañía, ¿no? Donde se hacían muchas apreciaciones y alegaciones de la compañía absolutamente inverificables, ¿no? Somos una empresa responsable. Bueno, apreciaciones a lo largo de todo el informe. Ahora tenemos, aparte de la directiva CSRD, dos directivas de greenwashing, ¿no? Que se van a transponer en una ley de consumo del consumidor sostenible. Una de ellas, que se llama Directiva del Empoderamiento del Consumidor. O sea, alucinad con el palabra. Empoderamiento del consumidor. Le doy el poder al consumidor para que demande, ¿no? Ante todo eso y ante luchas entre compañías y demás, ¿cómo crees que van a enfrentarse los informes, estos estados de sostenibilidad? Bueno, no sé si es más una creencia o un deseo, pero tiene sentido que los primeros informes que veamos de CSRD no tengan fotos. Que veamos un cambio en la comunicación de los aspectos de sostenibilidad. Porque los propios SRS, los propios estándares, te hacen difícil caer en riesgo de greenwashing. Es muy evidente, ¿no? Porque tú puedes decir que estás comprometido con la sostenibilidad y con la lucha contra el cambio climático, y en el mismo informe tienes que decir cuáles son tus objetivos a corto, medio y largo plazo. Tienes que decir cuál es tu plan de transición en euros. Desde mi punto de vista es complicado. Sería un ejercicio de temeridad y posiblemente el verificador tendríamos alguna mano que levantar con afirmaciones categóricas no basadas en evidencias, que en este caso tenemos la herramienta para saber si hay evidencia o no. De hecho, en nuestro caso, está en la última fase de pruebas de una herramienta de inteligencia artificial que identifica greenwashing, y si lo tenemos nosotros, pues lo tendremos todos, ¿no? Luego, hay otro elemento que también lo dificulta, que para mí es muy importante, de cambio de CSRD, que a lo mejor no vemos a la primera, que va a haber una unidad de medida que nos va a permitir evaluar a las compañías, y al mercado le va a permitir evaluar las compañías, y es el euro, es una moneda. Con los indicadores de taxonomía, con los planes de transición, con la necesidad de cuantificar los recursos, vamos a poder tener más información para valorar una compañía en función de la unidad de moneda, que es euros. Entonces, no sé si es un deseo o aplicación del sentido común y el conocimiento de los SRS, que yo creo que los informes que vamos a ver van a ser muy prudentes desde ese punto de vista. Pero bueno, queda muy poco para verlo. De hecho, hablando un poco de las limitaciones, el no poner fotos y la estructura, los propios estándares te obligan a un mínimo de estructura y te recomiendan un tipo de estructura que incluso la digitalización es SEF, ¿no? Que entrará el segundo año. El hecho de etiquetar los data points te va a obligar. Bueno, te va a obligar, no. Conceptualmente dices, bueno, casi prefiero etiquetarlos de una forma seguida, ¿no? Con lo cual ya te va a marcar un poquito la estructura para que te saltes un poco los contenidos que contar, ¿no? Quedan pocas semanas, ¿no?, para los primeros estados de sostenibilidad. Bueno, pocas semanas o 2 meses y medio. Desde tu visión de experto, en el que estás trabajando con muchas compañías, tanto por un lado ayudando en el desarrollo de implantación y en clientes en los que no desarrollas la implantación, apoyando la verificación, ¿cuál dirías que es el grado de madurez de las compañías? ¿Están preparadas la ola 1 para llegar bien y de qué manera vamos a llegar? Pues mira, esa misma pregunta me la ha hecho una consejera hace una hora, porque tenía una comisión de auditoría que sí o sí tenía que atender y he atendido en el camerino. Y le respondí, me ha preguntado, ¿cómo nos ves? Y le he dicho, estresados.
Porque estas son las cosas que uno no sabe que es capaz de hacerlas hasta que se pone a hacerlas. Porque si piensas todo el trabajo que hay que hacer de análisis de doble materialidad con una metodología compleja, difícil, el análisis gap frente a la información que se reporta y los plazos que hay, es complicado. Creo que las compañías españolas, y yo creo que eso es bastante claro, están más preparadas que el resto de compañías europeas. Nuestros compañeros europeos, ante la verificación, la nueva verificación, ante el rol de las comisiones de auditoría, bueno, pues lo van a experimentar por primera vez. Nosotros ya hemos pasado por eso y nuestras compañías ya han pasado por eso. Y yo creo que como luego luego cuando analizas las compañías españolas siempre hay un patrón, que es que las mejores son tan buenas como las mejores del mundo y las demás están de mitad de tabla para abajo. No sé si se expresa bien así, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un poco lo que va a pasar. Nos vamos a encontrar, posiblemente, con seguridad, compañías que tengan que presentar en los informes información que puede ser percibida negativa para ellas, y compañías que no van a tener, por ejemplo, objetivos en relación con determinadas materias que en informes anteriores han dicho que eran muy importantes para ellas. Entonces, atisbo cierto riesgo reputacional con los primeros informes. Y partimos con una situación de ventaja las empresas españolas al haber ido la Ley de Información no Financiera más allá en la transposición de la Directiva de Información no Financiera que otros países. Yo en eso no tengo, sin duda, estamos en una posición de partida, a pesar de todo, y siempre podemos. Yo creo que nuestros consejos tienen más experiencia que los consejos de otras compañías de otros países europeos. Creo que la profesión está más preparada que en otros países europeos y que nuestras empresas también. Eso no estoy valorando si estamos bien o mal, ¿no? Pero yo veo como la situación de compañías en otros países y reconozco ese momento del año 19, la verdad. Noelia, has comentado antes que tu base de clientes fundamentalmente son de Ola 2 y que no estaban preparándose demasiado. No, a raíz un poco de lo que estamos viendo en la Ola 1 y que también tendrás algún cliente, a lo mejor en asesoramiento de Ola 1 o conversaciones, ¿qué consejos les darías a los clientes de Ola 2? Más allá de que empiecen ya, pero... Sí, bueno, sí que empiezan, y ya los explico, ¿no? Pero sí que los clientes de la Ola 2, como comentaban, o cómo están los clientes, yo tengo clarísimo cuando hablas, ¿no? Por hablar de impactos negativos y positivos, el cliente de la Ola 2 está un poco asustado con la doble materialidad y con los 1.100 data points. Por eso te digo que siempre intento endulzar un poco el número, porque vas a tener que hacerlo igual, vamos a hacerlo un poco alegres. Están abrumados y perplejos con la cadena de valor. La verdad es que yo creo que es un tema que ni se lo esperaban, y están perplejos y resignados. Están bastante resignados. Que no sé si es bueno o malo. Pero, y la parte buena es que ven una oportunidad. Ven una oportunidad porque realmente los clientes bueno, creo que todos, ¿no? Pero están viviendo en una situación de policrisis constante desde el 2020. Estaban en una situación completamente, un punto de inflexión muy bestia, que se vieron en situaciones que nunca, ¿no?, habíamos conocido en el mundo de los negocios. Después viene la crisis energética, después viene la crisis de las materias primas, el incremento de los intereses. Es una detrás de otra. Y como ahora no había ninguna, les metemos la CSRD, ¿no? Sí, total. Por eso te digo que están resignados. Pero sí que ven, ¿no?, el punto de decir, oye, es lo que comentaba un poco Alberto, ¿no?, de verlo como gestión, como voy a ver mis hilos, voy a ver cómo los voy a trabajar, porque con este entorno de incertidumbre pues creo que me va a ayudar. Entonces también esta parte positiva y que tienen ganas de colaborar. Porque a perfiles, ¿no?, todos hemos visto como el perfil de recursos humanos ha cogido mucho protagonismo.
ha cogido mucho en los últimos años, cosa que a lo mejor no tenía ese protagonismo. Entonces hay perfiles que han cogido más protagonismo en la sociedad y están vinculándose ahora. Veo como los comités están cambiando, están introduciendo al director de operaciones, están habiendo más colaboración entre ellos. Entonces, y realmente el propio director financiero te dice es que cada vez que leo la memoria de sostenibilidad descubro algo de mi empresa. Entonces, realmente este punto creo que lo están empezando a encarar positivamente, porque lo están relacionando con su plan estratégico, las empresas más pequeñas. Entonces, este punto creo que es muy positivo de cómo lo enfocan. Hablabas del director financiero, de las empresas más pequeñas de Ola 2. Claro, yo en la Ola 1 lo que estoy viendo es que la Ola 1 prácticamente todas las compañías tenían un director de sostenibilidad que se encargaba de esto y que sigue encargándose, y en algún caso el director financiero lo que ha asumido es el control y la supervisión de las métricas cuantitativas, Sí. encargándose del relato de la estrategia y, por supuesto, también del relato, que es una consecuencia de la estrategia, el director de sostenibilidad, ¿no? Y el financiero, en algunos casos, no en todos, ha asumido un poco el rol del control del dato, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en la Ola 2 donde no en todas las compañías hay un responsable de sostenibilidad? No, pero empieza a verlo. Empieza a verlo y están habiendo cambios en la Ola 2 inicialmente, estamos cogiendo el rol de Ola 1, Ola 2, pero bueno, todos nos situamos en inicialmente el director financiero cogió, Hola, ¿no? perdón, un paréntesis, porque aquí a veces hablamos en clave. Ola 1 son las empresas que le aplica Fiscal Year 24, Reporting del 25, Ola 2, las que le aplica Reporting del 26, del 25 a publicar en el 26. Es Sí. muy propio hablar de olas estando donde estamos. Sí, qué bonito. Bueno, ahora no sé qué te iba a decir, se me ha ido. ¿Cómo se están organizando a nivel de funciones? ¿No? Iniciaron realmente los proyectos de sostenibilidad, se inició mucho con el director financiero. Fue el que cogió un poco el carro y lo empezó. Y por eso decía yo lo del director de recursos humanos o directora, porque es que es un perfil muy femenino. Empezó a entrar todo y que no lidera, pero cogió muchísimo protagonismo. Y ahora lo que nos estamos encontrando es que el director financiero, o al menos mi experiencia, el director financiero se está apartando, está cogiendo el rol que tú comentas y aparece otra figura o alguien que han fichado, ¿no? Y está cogiendo la figura o vinculado a calidad o director o de operaciones. La mano derecha del director de operaciones se está situando para trabajar todo lo que es sostenibilidad. Entonces, están habiendo cambios. Es un año de cambios, el 24, y creo que aún van a haber más en el 25. Porque ahora realmente llevamos el objetivo que están teniendo muchísimas empresas de la Ola 2 es voy a cerrar el EINF como pueda. Con la información no voy a ver grandes cambios y ya empiezo a trabajar en el siguiente y la aplicación de los SRS y están empezando a trabajar ya la doble materialidad para irse a más y el análisis de los gaps, ¿no? Pero está siendo ahora. No vamos a encontrarnos este año los AIMS como son voluntarias con directrices SRS. No, seguro que no. No. Estamos hablando del management. Pasamos a la figura del consejero y acabas de estar precisamente, ¿no?, en una conversación, en una comisión de auditoría con consejeros. Ya el estado de información no financiero debía ser formulado también, ¿no?, por el Consejo de Administración. Esto igual. ¿Crees que realmente el Consejo cuenta con los mecanismos e instrumentos de control y supervisión adecuados para asegurar que los informes de sostenibilidad son precisos y van dirigidos al fin que se busca con ellos? Yo creo que ha habido una evolución evidente. Llevamos en EY analizando los estados de información no financiera del IBEX 35 6 años y en diciembre vamos a publicar el que siempre decimos que es el último año, pero ya veremos, vamos a publicar el último informe. Entonces, eso nos permite tener una fotografía, en este caso, de cómo ha evolucionado el Consejo y las herramientas de supervisión del Consejo. Que al fin y al cabo es el cómo ha evolucionado la madurez de la información no financiera o de sostenibilidad en relación con la madurez de la información financiera. Entonces, ¿qué ha pasado en estos años, ¿no? Entonces, en el año 2018, menos del 30% de las compañías
tenían políticas formales con mayúscula aprobadas por el Consejo de Administración relacionadas con sostenibilidad. Una política es un elemento que contribuye a definir el rol del administrador y contribuye a la supervisión, a la correcta supervisión. Hoy el 100% de las compañías del IBEX 35, y es verdad que estoy ciñendo este análisis al IBEX 35, tienen políticas puestas en marcha en relación con sostenibilidad, no solo una general, sino muchas específicas. Desde el punto de vista del concepto de materialidad, en el año 2018 se presentaba materialidad simple, que es lo que existía en ese momento. Ya en los últimos informes hay compañías que han avanzado en un enfoque de doble materialidad y es una herramienta que permite al Consejo centrarse en aquellos elementos que sean importantes, más allá de todo lo que las compañías están reportando, porque en muchas ocasiones no está alineado realmente cuáles son los 5 temas más importantes con todo lo que reportas en el informe. Entonces, el avanzar en doble materialidad es una herramienta que ayuda a los consejos a su supervisión. Desde el punto de vista de riesgos, si vemos los informes del año 18 en relación con riesgos de sostenibilidad, pues veíamos letras, veíamos narrativa. Ahora, con las metodologías, sobre todo riesgos financieros derivados del cambio climático, riesgos ESG, el avance de COSO, desde ese punto de vista, aunque estamos empezando, si comparamos con el año 2018, el avance es grande, ¿no? Desde el punto de vista de la relación con el auditor, en el año 2018, pues el verificador de sostenibilidad empezaba a ir a las comisiones. Ahora el verificador de sostenibilidad está no solo presente en muchas ocasiones, no solo el día en que hay que decir si está bien o está mal, ¿no? Sino que tiene mayor presencia en los consejos. En el año 2018, si analizábamos los perfiles de todos los consejeros, nos era difícil encontrar consejeros con expertise en el ámbito de la sostenibilidad. Hoy, y publicaremos los datos dentro de poco, ya hay consejeros, hay perfiles de consejeros con experiencia en sostenibilidad. Si analizamos el número de comisiones de sostenibilidad que había en el año 2018 y las que hay ahora, pues no tiene nada que ver. Hoy la Comisión de Auditoría tiene la competencia también de la supervisión de la información no financiera. Esa es otra herramienta. Entonces, digamos, desde el punto de vista de herramientas para el Consejo, más allá de que estemos empezando o en qué momento estamos, si nos comparamos con el año 2018, pues hay un cambio muy sustancial para bien. La pregunta es, y esa es la que vamos a pretender, siento no dar la respuesta, pero es que todavía no la tenemos, es, ¿esto se ha traducido en un mejor rendimiento, performance de sostenibilidad de las compañías si comparamos su rendimiento hoy con el del año 2018? Pues eso es lo que empuja también la directiva, ¿no? Al final, que es la mejora de ese rendimiento. Claro, relacionado con eso y con la primera pregunta que te hacía, tras el primer año, ¿qué? ¿Habremos terminado? ¿Qué pasos tiene que dar una empresa cuando termine las que presenten ahora en febrero sus informes? Pues realmente tras el primer año empieza el partido. No termina, empieza. Porque el informe empieza a vivir cuando alguien lo lee, no cuando lo has publicado. Sí, así es. Entonces, ¿cómo se va a integrar esa información en las decisiones de inversión? ¿Qué va a pasar con el ecosistema de compañías de proveedores de datos? Con toda esa información, esos 1000 y pico data points puestos en el mercado. Entonces, ¿cómo va a impactar esas reacciones en la estrategia, modelo de negocio, riesgos y oportunidades de las compañías? Entonces, para mí empieza el partido cuando se lee. Y desde ese punto de vista, ya algunas compañías que ven eso venir, que es el verdadero tsunami, no va a ser el tsunami verdadero, no va a ser el regulatorio, sino va a ser el de las consecuencias de esa información disponible. ¿Hasta qué punto tienen que transformar su negocio y a qué velocidad? Y en algunos sectores será más o menos fácil entender hacia dónde puede ir el negocio, ¿no? Si la sostenibilidad lo preside,
Lo que es más difícil, desde mi punto de vista, es acertar con la velocidad correcta. ¿En qué momento cambio el mix de productos? Adecuado, ¿eh? ¿En qué momento cambio dónde fabrico? ¿En qué momento cambio la materia prima? ¿En qué momento...? Entonces yo creo que el año que viene empieza la historia, sí. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo. Sí, sí. Noelia, la directiva CSRD deja entrever que a partir del 2028 la posibilidad de que pasemos a una revisión razonable, ¿no? En este contexto político ha cambiado el Parlamento, ¿no? Han manifestado ya a raíz del informe Draghi, pero posteriormente la presidenta recientemente ya ha comunicado también que van a tratar de reducir paulatinamente un poco la regulación que van sacando y las exigencias y tratar de hacer todo un poquito más fácil. ¿Cómo de factible ves el razonable en un contexto en el que, honestamente, yo creo que las empresas a día de hoy no están preparadas? Me estás para una conduciendo a la revisión respuesta. No, pero mi pregunta no es... Siempre, Pablo siempre hace eso. Es muy conductivo. Me estoy dando cuenta. Mi pregunta no es tanto si ves a las empresas preparadas. Yo ya te digo que no están preparadas para el razonable, ¿no? Mi pregunta es si ves factible que el Parlamento, o sea, que Europa exija el razonable a partir de 2028. ¿Crees que eso se va a echar para atrás? Ahí está Santiago. Yo lo que no veo, y utilizando razonable, es que no veo razonable que nos lo pidan. No lo veo razonable. Y lo ha comentado, es que al inicio Alberto, ¿no? Todos tenemos en mente el primer plan general contable del 90 y ya existían, ¿no?, datos financieros y una norma detrás donde se trabajaba. Llevamos más de 30 años trabajando la información financiera, que nos pidan esto en tan poco tiempo. Yo es que no lo veo para nada razonable. La verdad es que no tengo ni idea de este punto. Razonable no lo veo. Realista, aún menos. Porque la calidad del dato en los clientes del aula 2 no es un dato bueno. No lo es. Pero no lo es ya interno. Si tú te vas a un grupo internacional con 15 empresas, conseguir todos los datos en el tiempo, solo lo hacen una vez al año. No es de manera recurrente, aún trabajan con Excels. Ahí hay una probabilidad de error, el riesgo inherente del error es tremendo. Van haciendo cambios de estimaciones de un año a otro. Es que eso interno. Pues si no nos vamos a la cadena de valor, entonces yo realista no lo veo. Y como auditora no me siento nada confortable en que en el 2028 tengamos que dar una opinión razonable. Bueno, sí, denegada. No sé, a fecha de ahora, no sé, ojalá cambie de opinión el año que viene. Oye, y una última pregunta, y aquí me marcan 12 minutos, pero si no hubiera preguntas de la gente, pues como va un poco mal hemos empezado tarde, pues terminaríamos antes, pero todavía tenemos 12 minutos por delante. Yo tengo una última pregunta, antes de dar la posibilidad de que alguno de los asistentes os lance alguna pregunta. ¿Cómo os estáis preparando en vuestras firmas? ¿Qué consejos pudierais dar? Es decir, tenemos coexistencia de nuevos estándares de reporting, de nuevas normas técnicas de verificación o guías, ¿no?, dependiendo de cómo finalmente se publique. Nuevos estándares muy alejados de los de información financiera. ¿Cómo os estáis preparando en vuestras organizaciones? Yo veo aquí varios compañeros de mi organización. Yo antes era un tío simpático. No sé yo, ¿eh? Era un tío bastante simpático, pero es verdad que en nuestro caso el plan de formación y todo el proceso para integrar a toda auditoría en toda Europa, bueno, está siendo duro, ¿verdad, compañeros? Entonces, bueno, es que es la creación de una profesión nueva en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, nosotros como firmas, pues igual que la vuestra, ¿no? Os imagináis desde el punto de vista de calidad, de procedimientos, de metodologías, de formación, de exámenes, de compañeros diciendo, me tienes que ayudar que lleva la tercera vez que suspendo el examen. Digo, no te puedo ayudar nada. Bueno, es un cambio bastante profundo de lo que significa ser auditor.
Y desde ese punto de vista es un elemento, y así lo vemos nosotros, que debería contribuir a enriquecer la profesión, a hacerla más atractiva, a mejorar la profesión, ¿no? Entonces, así es como lo interpretamos en Igual, la verdad. ¿Y en tu caso, Noelia? Totalmente de acuerdo en el punto, me has dado una idea de lo de los exámenes. Nosotros, yo estoy un poco estresada, la verdad, porque ya os explico por qué. En mi firma, en Baker Tilly, estamos en un entorno de crecimiento, ¿no? Estamos haciendo colaboraciones, fusiones de diferentes firmas. Entonces, esto lleva a que tengamos que trabajar procedimientos conjuntos, cultura. Pues, bueno, como todos sabéis, es ya la situación, ¿no? Te trae más trabajo, ¿no? Pero más trabajo para mejor, porque vamos a aprovechar sinergias y vamos a coger masa crítica, que es lo que necesitamos. ¿Para qué? Pues para tener un poquito más de libertad y recursos, ¿no? ¿Por qué? Porque los necesitamos. Y, lógicamente, estamos trabajando la sostenibilidad dentro de de este movimiento que estamos teniendo dentro de la firma. ¿Cómo lo estamos trabajando? Hasta ahora, claro, teníamos diferentes territorios que trabajábamos la sostenibilidad, pues se trabajaba en la zona centro, en Levante, en Barcelona. Y ahora lo que se está produciendo es que intentamos que haya una especialización y una concentración. Nosotros también llevamos, yo no llevo vuestro expertise de 20 años, yo a lo mejor hace 12 años que trabajo la sostenibilidad. En la firma original tenemos todo un departamento de ambientólogos y había una firma que trabaja todo el ámbito de sostenibilidad. Entonces, a partir de ahí, hemos empezado a hacer una especialización con las complicaciones que tiene entre separar auditoría y consultoría. Que el assurance, el trabajar con otros compañeros que no son de un perfil auditor, tiene sus implicaciones, porque pues, hablábamos otro idioma. El tema de impactos en los estados financieros, quien hacía ISO, no. Impactos en los estados financieros, no. Los deadlines tampoco. Tenían otra manera, los procedimientos que nosotros utilizábamos tampoco. Entonces, hemos tenido que ir trabajando unos procedimientos conjuntos y estamos trabajando para tener eso, masa crítica, haciendo la concentración de todos los territorios, para poder tener tiempo, recursos, para poder trabajar más la sostenibilidad, porque al final hay que especializarse, porque yo he dicho estresada porque realmente es que el fin de semana pasado estaba estudiando. Digo, es que vuelvo a estudiar los fines de semana. Es constante y no puedes, al final, no puedes dedicar, te cuesta mucho combinar auditoría con sostenibilidad, entonces tenemos que dejar de hacer algunas cosas para concentrar. Y esto a lo mejor no en vuestras firmas ya está trabajado y nosotros en las firmas medianas pues tenemos que trabajar esa especialización, pero para eso necesitamos liberación y masa crítica. Claro, has comentado también que teníais un departamento de ambientólogos. Sí. Alberto precisamente no viene del mundo del ROAC, del auditor financiero, viene como yo pues del mundo más de la sostenibilidad pura y dura. Y sobre el reto del talento, ¿qué tenéis que decirme? Porque tampoco es fácil encontrar ahora mismo a la gente adecuada, ¿no? O sea, yo creo que cualquiera de las firmas que estén aquí tiene claro que tiene que incorporar en sus filas especialistas en sostenibilidad. O sea, no lo puede sacar un auditor financiero solo, lo mismo que no lo podría sacar una consultora de sostenibilidad que no ha auditado nunca, ¿no? Pero necesitas de un especialista. ¿Cómo encontrar, o sea, qué reto veis ahí? Porque está siendo una batalla por el talento, ¿no? Para nosotros está claro que nuestra propuesta de valor tiene que ser mucho mejor. La propuesta de valor al empleado tiene que ser mucho mejor desde todos los puntos de vista, porque la persona a la que queremos contratar ahora no es la misma que hace 20 años. Y eso yo creo que es algo que nos pasa, que nos pasa a todos. En sostenibilidad y en auditoría. Entonces, desde el punto de vista de la propuesta de valor al empleado, desde el punto de vista de los incentivos, desde el punto de vista de la flexibilidad, desde el punto de vista de la conciliación, desde el punto de vista de las horas de trabajo, yo creo que todos estamos en el proceso de repensar lo que hemos hecho durante los últimos, 50 años, ¿no? En eso estamos nosotros, seguro, ¿no? Estamos en ser diferentes, que no se pueda comparar, ¿no? La gracia es ser único, no ser comparable. No me voy aquí porque cobre más, sino porque tengo otras cosas y que sea difícil la comparación.
la carrera profesional, el acompañamiento, ¿no? Porque a veces pasa, pero es que el talento, el problema que estamos teniendo con el talento aparece en sostenibilidad y aparece en auditoría, que no sabes por qué a los 3 años se van. ¿Por qué? ¿Por qué se van? Si la profesión, ¿no?, es una profesión atractiva, está bien remunerada, ¿por qué? Pues vamos a tener que replantearnos cómo actuamos, cómo interactuamos con ellos. También, digo, para tu tranquilidad, también se van de los clientes, ¿eh? Ya, se van, no sé dónde se van. Cada uno de los que se me va, le hago seguimiento y, oye, me duran igual 4 años. Le hago seguimiento y cuando se van a los clientes duran 1 año en cada cliente. O sea, yo creo que es un tema generacional, ¿no? Sí, sí, total. Bueno. Sí, pero que tiene un impacto capital para nosotros y la calidad, y para nuestros clientes, claro, y para el futuro de la profesión. Entonces, desde ese punto de vista, pues sí hay que replanteárselo. Nos quedan, bueno, a ver, realmente sobre la hora convenida nos hemos pasado 10 minutos, pero nosotros en agenda no nos hemos pasado, ¿eh? Porque hemos empezado 15 minutos más tarde. Así que nos quedan 5 minutos. No sé si hay alguna pregunta de alguien que queréis aprovechar. Mucha timidez. ¿Alguien se atreve? No. ¿Nada? Es la hora de la siesta. Bueno, pues yo creo que cedemos esos 5 minutos a la siguiente mesa y muchísimas gracias y yo creo que un aplauso a Alberto y a Noelia.